Estamos aquí otra vez con Rodrigo, maestro del violín, de la viola, de la composición, de la filosofía espírita y de la vida en general. Y le vamos a hacer la siguiente pregunta. Rodrigo, el porqué de la reencarnación. ¿Por qué tenemos que reencarnar? A ver, Vamos a ver, porque la reencarnación es un hecho, pero ¿por qué hay que reencarnar? A ver. ¿por qué hay que reencarnar? Eh, pues porque tenemos que evolucionar. Debemos evolucionar porque la evolución es un imperativo de la ley divina. Cuando Dios nos ha creado simples e ignorantes a todos. Ujú. Y en el transcurso del tiempo, en el caminar Ujú. por el tiempo, pues Dios lo que pretende es que nosotros vayamos adquiriendo cada vez más evolución, Ujú. hasta llegar a un grado muy alto de perfección. Sí. Como en una vida, o mejor dicho, como en una existencia, no podemos adquirir ni los conocimientos ni las bondades de las que nos exige Ujú. la ley divina, Ya. por eso tenemos que reencarnar numerosas veces. Muy bien. Y Ah, entonces, sí, Rodrigo. Ahora, ¿quién son los que están encargados de que se produzcan estos hechos, la reencarnación? Bueno, pues en el mundo espiritual hay espíritus directores que son los que dicen, los que deciden cuándo un espíritu tiene que reencarnar. Ellos son los que programan la reencarnación. Ujú. Y de eso podemos hablar bastante porque cuando nosotros venimos a la Tierra, cada uno de nosotros venimos con una programación. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se realiza una programación en el mundo espiritual para que se consume en la vida Sí. terrenal, Ujú. pues el espíritu sabe la programación que va a tener que pasar. Aunque Por luego to- se nos olvida. claro, bueno, sí, pero todas las cosas por las que tenemos que pasar, sí, Sí. porque vamos a ver, cuando llegamos a la Tierra en 6 o 7 años, cuando Ujú. el niño tiene alrededor de esa edad, entra en función la ley del olvido. Y Ujú. entonces ya no te acuerdas de nada. Ujú. Porque es que si no sería terrible. Claro. Sería terrible. Entonces, la cuestión es la siguiente. Cuando te programan la reencarnación te dicen por lo que tienes que pasar. Si por lo que tienes que pasar es relativamente suave, Ujú. pues vienes contento, entre comillas, vienes Ya. contento a la tierra. Pero si por lo que tienes que pasar son situaciones terribles, que es lo más normal, Ya. porque eso lo podemos saber, pues naturalmente, fijando la vista y la atención en los sufrimientos que tenemos en la tierra. Ujú. Donde quiera que pongas la atención y la vista, hay sufrimientos. Entonces, cuando el individuo es consciente en el mundo espiritual por todo lo que va a tener que pasar en la tierra, Ujú. pues muchas veces se arrepiente y vuelve al mundo espiritual otra vez, antes de llegar a la tierra. Fíjate. Des- Ujú. Estando en el vientre de la madre, el Ujú. espíritu Ujú. se arrepiente muchas veces y se vuelve al mundo espiritual. Ujú. Naturalmente eso no está permitido, pero porque luego tendrá que reencarnar por las buenas o por las O malas por las malas. y va a tener que pagar todavía muchas más deudas. Y una pregunta, Rodrigo. ¿Hay casos documentados de reencarnación? Es decir, casos en los cuales podemos hablar de personas que han tenido una experiencia muy concreta, documentada por científicos o por expertos, y que se demuestre de que realmente una persona puede recordar en esta vida un idioma, lugares, personas, nombres, situaciones de vidas anteriores? Bueno, nos vamos a ir nada más y nada menos que a las palabras de Jesús, Ujú. Jesús de Nazaret. Jesús en una ocasión les dijo a los apóstoles, Elías ha venido Ujú. y no lo habéis reconocido en el cuerpo de Juan Bautista. Ujú. Se estaba refiriendo expresamente a la reencarnación. Ujú. Aunque los católicos Ya. no se lo crean o lo Ujú. rechacen. Pero Ujú. eso fue lo que dijo Jesús. Bueno, y entonces
Que si hay casos, pues Sí, claro casos que, más actuales, o sea, más claro, cercanos a claro, nuestro tiempo. claro que hay casos. Por ejemplo, Sí. pues yo me he leído un libro, en que se habla de una chica. Ujú. ¿Cómo se llama ese libro, Rodrigo? ¿Podemos saber el título del libro para la gente Ahora, que quiera buscarlo? ahora no me acuerdo, es el que tienes tú. Me voy a referir a ese. Vale, pero veo que ahí tienes uno, ¿no, Sí, Rodrigo? Se llama luego, Los hijos del ayer, sí, ¿no? luego hablamos si quieres de este. Muy bien. Vamos a ver, yo recuerdo cuando leí el libro de un caso Sí. de una chica alemana, se llamaba Ujú, Helen Marquardt, que esta chica tuvo un accidente de automóvil y entró en coma. ujú, La llevaron al hospital y cuando al cabo de los días estaba visitada por sus familiares, le dice el médico, bueno, pues la chica ha vuelto en sí, dice, pero no habla el alemán, habla el italiano. Habla el italiano, de repente, porque sí. Sí, dice, Increíble. no se acuerda nada del alemán y en cambio habla el italiano. Dice, ¿ha tenido esta chica alguna relación con el italiano? Dice, no, nunca. Jamás. Porque era una chica que tenía 14 años, me parece. Debió haber vivido netamente, o sea, totalmente en Alemania y todo Sí, era en alemán. todo era en alemán. Bien, Ujú, no se acordaba nada del alemán, hablaba en italiano. Entonces les sorprendió mucho a los médicos que esto ocurriera y ella decía, en las preguntas que le hacían los médicos, ujú. decía que ella era de Noventa, de un pueblo de Italia, Que se llama 90. que se llama Noventa, Ujú. cerca de Padua, me parece. Cerca de Padua. Ujú, Y decía que ella tenía la casa allí y que su familia estaba allí y que ujú, etcétera, etcétera. Y que tenía 2 hijos, me parece. ujú. Está bien. Entonces, todo aquello les preocupó tanto a los médicos, se hacían conjeturas diciendo, bueno, esto es que está adoptando una personalidad que no es la de ella, etcétera, etcétera. Bien. Pero se formó una comisión formada por algunos médicos, un notario y un sacerdote. Ujú. O sea, un equipo de personas muy preparadas para poder dar Sí, testimonio de lo que estaba pasando, ¿no? se fueron hasta Italia, Hasta el pueblo de 90. hasta el pueblo de Noventa. ¿Sí? Y ella guiaba la comisión, Sin nunca haber estado allí. sin nunca haber estado allí. Y les dijo, detrás de esa torre está mi casa. Se acercaron a la casa, Ujú. llamaron a la puerta y apareció una señora muy gorda Y muy mayor, ¿no? y Me muy imagino, ¿no? mayor Ujú, y se volvió a la comitiva ujú. y les dijo, esta es mi hija Franca, Joder, increíble. esta es mi hija Franca. Pero la curiosidad es que la chica empezó a describir toda la infancia de la señora esta de Franca. Ujú, Empezó a describir toda la infancia de ella. ujú, Y la señora, mayor y gorda, ujú. pues no tuvo más remedio que Reconocer reconocer y confirmar que efectivamente todo aquello era verdad. era cierto. Joder. Pero no obstante, se personaron al registro civil, al Ujú. registro parroquial, Parroquial. Ujú, al registro parroquial, y efectivamente allí constaba con que había una señora ujú, que se llamaba una tal ujú, Rossetti Tebaldi me parece que se llamaba, o Rosetta Tebaldi, ujú, y que allí efectivamente en el registro estaba que Rosetta Tebaldi había tenido 2 hijos, un tal Bruno y una señora que se llamaba Franca. ujú. Y eso pudo confirmar efectivamente pues que todo aquello que estaba diciendo era cierto. Ese es un caso Increíble, Rodrigo. bastante claro de reencarnación. Pero luego podemos hablar, si quieres, del libro Ujú. de Los hijos del ayer. Los hijos del Sí. ayer, esta es de una señora irlandesa Ujú, que tenía alrededor de 26 o 27 años y todas las noches, ujú, sistemáticamente, eh, tenía un sueño. Y el sueño siempre era el mismo. Siempre soñaba con un pueblo ujú, que pertenecía a la costa. Soñaba con un pueblo, soñaba con unos hijos, soñaba con un marido. Y claro, aquello la empezó a preocupar. Consultó a algunos psicólogos, no lo entendían.
consultó también últimamente a... Porque estamos hablando de que esta señora era irlandesa, fue irlandesa, pero en la vida actual no era irlandesa, era inglesa. Y entonces ella escribió al párroco de allá del pueblo que se llamaba, no sé cómo se llamaba el pueblo, ahora no lo recuerdo. Llamó al pueblo, al párroco, y le explicó su situación. Y le pedía datos de si había un muelle, de si había una iglesia, y le describió la iglesia, que si había existido una familia que tal. Bueno, y entonces, pues el párroco, a pesar de que se tuvo una sorpresa, porque el párroco, sabemos que los católicos normalmente no creen en la reencarnación, el párroco se hizo eco de ello y la escribió diciendo, confirmando de que efectivamente los datos que ella le daba en la carta existían. Existía la iglesia, existía el muelle, y que había habido una familia que era que se llamaban, pues, y ahora yo no recuerdo cómo se llamaban. Bueno, entonces ella se personó en Irlanda, se trasladó de Inglaterra a Irlanda a comprobar in situ lo que ella soñaba. Y pudo comprobar que efectivamente todo era cierto. Y pudo encontrar a una persona que conoció a la familia. Fíjate. Que conoció a la familia. Y le hablaron de los hijos, que tuvo numerosos hijos. Como irlandesa tuvo numerosos hijos. Le hablaron de los hijos y pudo encontrar a los hijos. Algunos de los hijos, algún otro ya había muerto. Pero pudo encontrar a uno de los hijos que se llamaba, pero no recuerdo, no sé, ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, pudo encontrar a uno de los hijos, ella teniendo alrededor de 28, 29 años, el hijo tenía 80 y tantos, 80 y tantos. Y ellos dos fueron a Estados Unidos a dar una conferencia sobre la reencarnación. Joder. Fueron a dar una conferencia. Y yo esto lo descubrí en la revista Más allá de la ciencia. Y luego he podido encontrar el libro y me he leído todo el tema de la reencarnación del libro, y es muy coherente, desde luego. Y esto es en síntesis más o menos lo que yo puedo hablar de estos casos confirmados.